¿Qué tal? Buenos días. Comienza esta hora Telenoticias Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria destinado a conocer y a analizar la actualidad política de las islas. Con especial atención, eso sí, a todo lo que ocurre en la Cámara Autonómica. Una semana intensa en la que se ha hablado de vivienda, de empleo, de conexiones marítimas, también de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. El tiempo de entrevista lo vamos a compartir hoy con el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Cabrera Pérez Camacho. Este es nuestro sumario. La Dirección General de Comercio y Consumo desarrolla una campaña para evitar las cláusulas abusivas en contratos bancarios. La consejera ha explicado esta semana en el Parlamento la evolución de la campaña y la posibilidad de abrir expediente sancionador a las entidades que hayan incluido este tipo de apartados en sus productos financieros. Esta semana se ha registrado en el Parlamento la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. Coalición Canaria y Partido Socialista aseguran que el texto incluye las aportaciones del Partido Popular en las Cortes. Piden al PP que se sume a los trabajos. El presidente de la Cámara Autonómica ha visitado la recién creada Fundación Juan Negrín en Las Palmas de Gran Canaria. Antonio Castro ha recordado que el Parlamento trabaja para traer a Canarias el resto de documentación de este político isleño que aún permanece en París. Comenzamos hoy el repaso a la actualidad parlamentaria hablando del sector primario. 33 barcos de pesca canarios podrán faenar en aguas de Marruecos. Es uno de los aspectos que se recogen en el último acuerdo pesquero entre la Unión Europea y el Reino Alauita. El martes de esta semana, el consejero del área, Juan Ramón Hernández, detallaba los aspectos de este acuerdo en el Parlamento. Hernández explicó, a preguntas del Grupo Parlamentario Socialista, que este protocolo va a permitir a los pesqueros adentrarse en el caladero marroquí durante 4 años. El protocolo tendrá una vigencia de 4 años. Desde el punto de vista económico, la contrapartida financiera total será aproximadamente de 40 millones de euros por cada uno de los 4 años de duración del acuerdo, estableciéndose un número de 10 licencias de pesca y un número aproximado de 70 tripulantes que pueden enrolarse en dichos barcos para la captura de espáridos como el sargo, la breca, la salema, la dorada, etcétera. Otro tema importante, en este caso que afecta directamente a miles de personas con hipotecas, es la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre, ratificando la nulidad de la llamada cláusula suelo en los contratos hipotecarios. Aunque las comunidades autónomas carecen de competencia legislativa en esta materia, sí la tienen para inspección y sanción. Y eso es lo que ha puesto en marcha la Dirección General de Comercio, una campaña para evitar las cláusulas abusivas en contratos bancarios. Se han inspeccionado 22 entidades bancarias a través de visitas a 130 sucursales y el análisis de más de 400 contratos. Los grupos socialista y nacionalista aplaudieron la iniciativa y señalaron la importancia de difundir la campaña y mejorar la formación en materia financiera. No solo es a través de sanciones, inspecciones, como se debe de luchar contra las cláusulas abusivas. También son necesarias las acciones tendentes a formar e informar al consumidor financiero sobre sus derechos. O sea, la difusión, la campaña de difusión del papel que puede jugar las instituciones de consumo en este tema. Luego me refería a una pregunta sobre este asunto. Porque el ciudadano no está informado y a veces sus quejas no llegan porque no sabe que tiene un instrumento para quejarse. El Grupo Popular destacó la reforma de la ley hipotecaria aprobada el pasado mes de mayo. La ley aprobada por el Partido Popular es una buena ley que da un paso de gigante para la protección de los deudores hipotecarios respecto a lo existente anteriormente, y ese texto que fue la suma de varias propuestas que tenían un objetivo claro, que aquellas familias que pierdan su empleo, pierdan ingresos, no pierdan también su casa. La campaña finalizó el pasado mes de enero y los productos financieros analizados incluyen préstamos con garantía hipotecaria, tarjetas de crédito, cuentas corrientes o imposiciones a plazo fijo, entre otros. Una vez se ha acabado esa campaña y se han recogido los datos, se ha iniciado lógicamente el análisis jurídico, pero contrato a contrato, para determinar la existencia o no de las cláusulas abusivas en los mismos, a fin de determinar la incoación o no del correspondiente expediente sancionador. La consejera señaló que se trata de una iniciativa pionera en el ámbito nacional y destacó la colaboración a través de un convenio con la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios y el Colegio Notarial de Canarias.
Y la semana nos deja también una buena noticia en lo que se refiere a las conexiones marítimas entre Canarias y la península. Las escalas marítimas en La Palma, Lanzarote y Fuerteventura desde Cádiz están garantizadas al menos durante los próximos 4 años. La noticia la dio a conocer en comisión parlamentaria el consejero de Transportes, Domingo Berriel. Berriel dijo que gracias a las negociaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Canarias, la naviera que ganó el concurso público se ha comprometido a hacer escala en las islas no capitalinas. El consejero añadió que a pesar de esta buena noticia hay que seguir trabajando para que estas líneas sean declaradas como obligación de servicio público. De esta manera, esas escalas quedarían garantizadas de por vida, sea cual fuera la empresa que ejecutara los trayectos. En cumplimiento de esos acuerdos alcanzados, los representantes de la compañía se comprometieron fehacientemente a firmar un contrato con esa condición de prestar los servicios también en estas 3 islas. Pero se sigue insistiendo en la necesidad de dotar a esta cuestión de la seguridad jurídica necesaria. Y en la Comisión de Asuntos Sociales celebrada esta semana se trataron temas como la reforma de la Ley de Vivienda de Canarias o los expedientes de desahucios administrativos abiertos por el Instituto Canario de la Vivienda y Visocan. Sobre este punto, la consejera Inés Rojas ha resaltado que la directriz marcada por el Gobierno es que ninguna familia sea desalojada por no poder hacer frente al pago de su casa. La consejera calificó la reforma de la Ley de Vivienda como una buena iniciativa que reconoce la vivienda como un bien social y no como un producto especulativo. Sobre los expedientes de desahucio administrativo abiertos por el Instituto Canario de Vivienda y Visocan, el grupo mixto destacó las dificultades económicas que atraviesan muchas familias. Está reconocido que en algunos casos es que el ICABI o Visocan no tiene la información de que la familia tiene una situación extrema. ¿No sería más razonable que Visocan y el ICABI enviaran una circular a todos los municipios para que a través de los servicios sociales se les informe? El Grupo Socialista apostó por dar mayor información sobre las condiciones de los alquileres sociales gestionados por el ICABI y Visocan. Me tranquiliza el que no se produzcan desahucios por un problema económico sobrevenido a la familia. Es decir, eso es muy importante y eso, señora consejera, yo creo que usted tiene que anunciarlo más, tiene que decirlo más. El Grupo Nacionalista destacó las causas que han motivado los desahucios ya realizados. Todos los procesos judiciales de desahucio que se han realizado obedecen o a que no se le está dando el uso adecuado a la vivienda o porque los adjudicatarios la mantenían vacía. Y de nuestro grupo no tenemos por qué poner en tela de juicio su palabra. El Grupo Popular calificó como contradictoria la política de la Consejería en materia de vivienda. No deja de ser una contradicción también, señora consejera, que ese mismo Gobierno se embarque en una modificación populista y presuntamente inconstitucional de la Ley de Vivienda Canaria para, entre comillas, frenar los desahucios y mientras ejecuta desahucios de las viviendas públicas en régimen de alquiler a familias canarias con dificultades. La consejera reiteró que la directriz del Gobierno al ICABI y Visocan es que no sea desahuciada ninguna familia por motivos económicos. La directriz que tiene tanto el Instituto como Visocan es de no desahucio a ninguna familia de las casi 17.000 que tenemos porque no puedan hacerle frente a su pago por una situación sobrevenida, no puedan hacerle frente. Y también he sido muy clara, señorías, en que sí seremos igual de tajantes con quien sí puede y no lo hace. Además, en la comisión se abordaron cuestiones como el programa de acogimiento familiar o la red de bibliotecas públicas. Cada vez se hace un recurso. Y Canarias podría contar dentro de poco tiempo con un nuevo Estatuto de Autonomía. Coalición Canaria y Partido Socialista han presentado en el Parlamento un texto que reforma el anterior estatuto y con el que se pretende atender las necesidades actuales del archipiélago. Piden al Partido Popular, que se ha desmarcado de las negociaciones, que se sume a esos trabajos que se están llevando a cabo en la Cámara. Aseguran que el texto incluye las aportaciones del PP en las Cortes. El Estatuto de Autonomía contribuirá a mejorar las condiciones de vida de los canarios. Es la tesis que defienden desde Coalición Canaria y el Partido Socialista. Ambas formaciones creen que ha llegado el momento de reformar un texto en vigor desde hace 32 años. Se busca un estatuto que reconozca las particularidades del archipiélago y nos sitúe en las mismas condiciones que los ciudadanos del resto del Estado. Sucesivamente hemos ido viendo
cómo a través de las leyes de presupuestos o a través de leyes sectoriales se han ido modificando cosas, desde los temas de las subvenciones al transporte, el tema del certificado de residencia, cuestiones que para muchos serán menores, pero que son fundamentales para nuestro desarrollo. La necesidad de que garanticemos esa media estatal de inversiones, que garanticemos a su vez que la financiación autonómica recoja las especificidades canarias, la lejanía y la insularidad. Ambas formaciones llaman a la reflexión al Partido Popular para que se sume a los trabajos del Estatuto. Es un texto que no es del Grupo Socialista, que no es del Grupo Nacionalista, sino que es un texto integrador, un texto que contempla lo que salió del Parlamento de Canarias y que integra también las propuestas nacionalistas y del Partido Popular en las Cortes Generales. Será un proceso largo, pero el objetivo es que el documento salga del Parlamento este año y que antes de que acabe la legislatura, Canarias pueda contar con un nuevo Estatuto de Autonomía. Y estos días también se ha hablado en el Parlamento de esta casa. El jueves hubo comisión de control. El director general del ente público, Guillermo García, respondió a las inquietudes de sus señorías sobre el funcionamiento del canal. El Grupo Popular propuso la comparecencia del director general de Radiotelevisión Canarias sobre el contrato suscrito con Media Producción. El objeto es la adquisición de los derechos de emisión en directo de los partidos que disputen la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife durante la vigente temporada y la próxima. Señor director, ¿quién toma la decisión en Radiotelevisión Canaria de llevar a cabo este contrato? ¿En este contrato se han seguido los procedimientos estipulados a las instrucciones internas para la contratación no sujeta a regulación armonizada? ¿A qué sistemas de control se ha sometido? ¿Cómo ha sido el procedimiento desde que se toma la decisión hasta que se procede en su firma? El Grupo Nacionalista consideró positivo el acuerdo y expuso una situación análoga en la Comisión de Control a Radiotelevisión Española sobre los derechos de emisión de partidos de la Liga Europea de Campeones. Y la respuesta del señor Echenique fue que la sociedad lo demandaba y que, por tanto, estaba bien incluso el que se sobrepasara el presupuesto de la televisión española. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que utilizar la misma vara de medir en todos los sentidos. El director general del ente público cifró en €1 al año el coste per cápita del acuerdo y lo calificó como histórico. Nunca antes de este contrato habíamos tenido la garantía de poder ofertar la totalidad de los partidos de nuestros representativos, con la única excepción de aquellos que decida ofrecer Canal Plus, dado que este operador tiene garantizada la primera elección de cada jornada. En consecuencia, el nuevo acuerdo supone más que duplicar el número de partidos que podíamos ofrecer por temporada de nuestros representativos. Lo dicho, es un contrato histórico. El seguro de responsabilidad civil contratado para Radiotelevisión Canaria fue objeto de otra de las comparecencias, un seguro criticado por el Grupo Popular y cuestionado por el Grupo Socialista dado el momento de la contratación hace varios meses. El Grupo Socialista planteó también al responsable del ente público una pregunta sobre la contratación con productoras externas. Las radiotelevisiones públicas son el motor de la industria audiovisual, ¿no? Todas las radiotelevisiones autonómicas deben ser el motor de la industria audiovisual de cada región o de cada comunidad. Ramírez explicó que la proposición de ley para la radiotelevisión pública presentada por los grupos socialista y nacionalista canario regula la posibilidad de suscribir convenios de colaboración con productoras con residencia o domicilio social en Canarias. Desde esta semana puede visitarse la Cámara Autonómica para disfrutar de la exposición Paisajes y Homenajes del artista Carlos Jorge. El presidente del Parlamento, Antonio Castro Cordobés, fue el encargado de inaugurar esta muestra que va a permanecer abierta hasta el próximo 1 de marzo. Un total de 43 obras conforman esta exposición donde destacan los paisajes inspirados en rincones del archipiélago y, por supuesto, también los retratos. Es una exposición que es un homenaje que hago yo a diversos pintores que han marcado una época. Entonces, bueno, pintores canarios, el rey de los pintores, como digo yo, Velázquez, y de ahí para abajo. Una muestra en la que ha colaborado el Centro de Iniciativas y Turismo de la capital tinerfeña. Hace pintura de alpargata, quiere decir que está al lado de lo que pinta. Lo pisa, lo vive, lo siente y claro, el pincel a veces traslada los sentimientos del alma y los deja perfectamente plasmados. Una exposición que podrán visitar hasta el próximo 1 de marzo en el Parlamento de Canarias.
Y el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobés, también visitaba la nueva sede de la Fundación Juan Negrín en Las Palmas de Gran Canaria. Además de conocer los archivos, Castro pudo admirar la muestra Un espacio para el legado sobre la trayectoria de Negrín y el nacimiento de la Fundación. El presidente ha recordado que el Parlamento mantiene un convenio de colaboración para conseguir llevar a Gran Canaria el resto de documentación del político canario, fundamentalmente su biblioteca personal que se encuentra en París. Es una obra impresionante, ¿no?, que tenemos en Canarias y que tiene no solo una proyección nacional, es decir, a nivel de España, sino que una proyección universal desde mi punto de vista. Conocemos ya a nuestro invitado de este domingo. Nuestro invitado es Miguel Cabrera Pérez Camacho, diputado del Grupo Parlamentario Popular. Es licenciado en Derecho y su isla de procedencia es Tenerife. Bueno, pues como acaban de ver, hoy nos acompaña un hombre con muchas horas de Parlamento a su espalda, abogado de profesión, diputado del Partido Popular por la isla de Tenerife, Miguel Cabrera Pérez Camacho. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Para mí es un honor. Hemos vivido otra semana intensa en el ámbito político. Hace 10 días el gobierno de Canarias planteaba un referéndum sobre el petróleo. El presidente de su partido, José Manuel Soria, esta semana anunciaba un recurso de inconstitucionalidad a la ley de modernización turística aprobada por el Parlamento. ¿No habíamos quedado en que por fin habían mejorado las relaciones Canarias-Estado? Sí. Fría lealtad institucional, dije yo al comienzo de la legislatura. ¿No han mejorado esas relaciones? Yo pienso que no. Y además pienso que va a seguir así porque es lo que el gobierno de Canarias está queriendo, está deseando que la escalada de confrontación se perpetúe y la prueba es en el momento que ha elegido para hacer la convocatoria de referéndum, ¿no? Pero ha dicho el presidente que en el petróleo no se van a poner de acuerdo, pero que ha pactado con el señor Rajoy una relación de cordialidad, de lealtad institucional entre los dos gobiernos. Yo permítame que lo dude. Yo pienso que esa lealtad institucional, con tantos recursos por medio y con tantas jugarretas políticas por parte de un gobierno de Canarias que lo que decía es marear la perdiz para que la gente no hable de su pésima gestión, yo creo que va a seguir la confrontación y va a seguir la escalada, y con una llamada telefónica a Mariano Rajoy no se arregla ni se evita la confrontación. Yo pienso que Rivero se equivoca, que está además desobedeciendo claramente el mandato que le hizo Coalición Canaria de que suavizara sus relaciones con el Estado y que negociara, porque al fin y al cabo quien tiene la hacienda pública tiene el poder. Pues yo pienso que eso no le interesa. Él ve que para su candidatura presidencial le es más conveniente la otra vía y que en consecuencia de aquí a mayo del año 2015, que son las elecciones, no va a haber variación en la táctica de la confrontación. Usted es experto en leyes, señor Pérez Camacho, y le pregunto por esos dos asuntos que acabamos de citar, ese recurso de inconstitucionalidad que anunciaba el ministro que va a presentar a la ley de modernización turística. ¿Hay bases para presentar ese recurso? Hombre, yo creo que hay bases más que sobradas. Es decir, un gobierno autonómico, tampoco un gobierno del Estado, en este caso el autonómico, no puede plantear barreras a la iniciativa privada. La Unión Europea fue muy clara cuando aprobó la directiva Bolkestein. Cuanto menos obstáculos administrativos, mejor. No se puede frenar la inversión. Y lo que está haciendo el Gobierno de Canarias y lo que hizo el Parlamento de Canarias con nuestro voto en contra fue poner una barrera a una determinada inversión en el sector turístico. Para los espectadores que no estén viendo y que no sepan de lo que estamos hablando, decimos que esa ley de modernización turística impide la creación de nuevos hoteles de cuatro estrellas, sí, consumiendo más suelo. El gobierno dice, ya hay un importante parque de hoteles de 4 estrellas, vamos a rehabilitarlos, pero no vamos a consumir más suelo. ¿Por qué no les gusta a ustedes esa protección del entorno? No, porque pienso que no es real. Yo pienso realmente que el gobierno de Canarias, como dije antes, no tiene que poner obstáculos a la inversión privada. Si un inversor quiere construir un hotel de 4 estrellas, tiene que dejarlo. El mercado será el que regule si hacen falta más de 4 estrellas o más de gran lujo de 5 estrellas. Pero que el gobierno de Canarias y el Parlamento de Canarias pongan obstáculos a quien quiere crear riqueza en Canarias es lo que nos parece un disparate. Va en contra de todos los principios de libertad comercial establecidos por la Unión Europea y en contra frontalmente de lo que estableció en su momento la directiva Bolkestein. Voy a jugar abogado del diablo, pero si alguien quiere construir en primera línea de playa se le dice no, porque ahí no puede ser. Le digo,
puede haber inversión rehabilitando hoteles de 4 estrellas, pero sin consumir más territorio. Eso es lo que defiende el gobierno. ¿Por qué se le va a decir al inversor dónde tiene que hacer su hotel? ¿Y qué tipo de hotel va a tener que hacer? Es decir, que se protejan, por supuesto, las bellezas naturales, que no se construya en primera línea quitando el espacio a la vista y a la belleza y al mar, eso me parece muy bien. Pero que se le diga al inversor privado qué tipo de hotel tiene que hacer usted, eso es lo que me parece impresentable y contrario a todos los principios de libertad imperantes en la Unión Europea. Y por eso nos opusimos, y por eso me parecerá magnífico que el gobierno del Estado, si no se llega a ningún acuerdo entre Paulino y José Manuel, entre Soria y Rivero. Esta semana ha habido una reunión entre ambos, no se sabe muy bien en qué ha quedado esa reunión. Ojalá, ¿En qué va a quedar todo esto? Bueno, ojalá hasta el día 28 haya oportunidad para que se llegue al acuerdo. Pero si no se llega a ese acuerdo, nosotros apoyamos con todas nuestras energías que el gobierno del Estado recurra a la ley canaria ante el Tribunal Constitucional porque pensamos que es claramente inconstitucional y claramente contraria a las directivas europeas. Los empresarios han dicho que eso produce incertidumbre y que eso va a frenar las inversiones que se están haciendo ya de rehabilitación. Sí, bueno, habrá un vacío legal durante 5 meses, pero es que no queda más remedio. Es decir, lo que no se puede permitir al gobierno de Canarias, insisto, es que diga a los que traen riqueza a Canarias qué tipo de hoteles tienen que hacer. Eso es intolerable, eso es una barrera tan tremenda para la inversión privada. El inversor invierte en lo que considera que le va a ser rentable y lo que considera que va a tener una liquidez adecuada. ¿Cómo le vas a decir al inversor qué tipo de hotel tiene que construir? Bueno, pues está clara su posición. Le pregunto por otro asunto del que se ha hablado mucho en las últimas 2 semanas y que también tiene que ver mucho con el ámbito jurídico. Y hablo de ese referéndum sobre las prospecciones petrolíferas. Solo hace falta que el gobierno de España diga sí para que ese referéndum se pueda hacer. Si el gobierno de España, corrígeme si me equivoco, dice que no se puede hacer. ¿Por qué ese miedo? Preguntarle a la gente, señor Pérez Camacho. Bueno, primero, no se va a hacer. No se va a hacer porque es claramente... Usted lo tiene clarísimo, que no se va a hacer. No se va a hacer. El gobierno de España va a decir que no. Va a decir que no. Y ahora le pregunto, ¿y por qué va a decir que no? Bueno, primero, vamos a ver. Los gobernantes son elegidos para que tomen decisiones y gobiernen, no para que estén consultándoles a los ciudadanos o pidiéndole a los ciudadanos que les resuelvan sus dudas. Eso para empezar. Pero Paulino sabe perfectamente que esto es marear la perdiz. Sabe perfectamente que lo que pretende con esto en este momento es que la gente siga hablando poco de la pésima gestión que realiza. Usted sabe que en el índice europeo de calidad de los gobiernos regionales estamos en la cola. De eso es lo que Paulino quiere que no se hable. Quiere que se hable del petróleo. ¿Usted cree que todo esto es una cortina de humo? Una cortina de humo, clarísimo. Y si no, que explique Paulino Rivero por qué es esa oposición tremenda a que veamos, estudiemos, investiguemos si tenemos una fuente de riqueza impresionante a 60 kilómetros de nuestras costas. ¿Por qué se opone a eso? Y sin embargo, no le parece mal que lo haga Marruecos. Yo le hago otra pregunta sobre este asunto. ¿Quién se quedaría, porque usted también maneja asuntos económicos, ¿de quién sería el beneficio en caso de haber petróleo? Yo propuse en el Pleno del Parlamento... A fecha de hoy, tal y como está la legislación actual, ¿de quién sería? Repsol invierte, hace sus inversiones y saca 100 millones de euros. De esos 100 millones de euros... Vamos a ver, si hubiese petróleo, que es lo que hay que ver, porque lo que estamos viendo en este momento... Vamos a suponer que lo hay. Vamos a suponer que lo hay. ¿Eso cómo se reparte? Eso se podría negociar perfectamente. ¿A fecha de hoy? No, a fecha de hoy no hay nada. ¿A fecha de hoy se lo queda todo Repsol? Sí, pero no. Pero ¿Y tributa al gobierno de España? Bueno, pero es que el gobierno de España ofreció en su momento, y yo fui portavoz de ese ofrecimiento, que se negociara, si el Parlamento de Canarias así lo acordaba, un impuesto o que una parte de sus beneficios redundara en beneficio de las arcas de la comunidad autónoma, del Tesoro. ¿Ese ofrecimiento se llegó a realizar? Lo hice yo desde la tribuna del Pleno del Parlamento. Se pusieron como fieras. Se pusieron como fieras los de Comercio Canario. Porque consideraba poco más o menos que eso era venderse. Oye, ¿pero de qué estamos hablando? Seguimos hablando de que si Marruecos lo encuentra, buen provecho le haga, pero que nosotros no queremos saber nada. Supongo que será mucho más fácil mantener una relación con el gobierno de España y se le podrá decir algo al gobierno de España, pero ante el gobierno marroquí no creo que el gobierno de Canarias pueda hacer, tenga demasiada capacidad de maniobra. Pero es que la postura del gobierno de Canarias es una postura numantina, es una postura suicida. Es decir, no queremos saber nada en ningún caso de lo que hay a 60 kilómetros de Canarias. Lo que hay que ver primero, dejar que se investigue qué es lo que hay. Y si hubiese riqueza,
intentar compartirla al máximo, aunque sea mediante un tributo pactado con el Estado sobre los beneficios de Repsol. Todo eso se ofreció desde la tribuna del Parlamento. El gobierno de Canarias no está por ahí. Pero no está por ahí ahora, porque hace 2 años y medio, tanto José Miguel Pérez como Paulino decían que cómo se iba a desaprovechar los recursos petrolíferos que estuvieran a 60 kilómetros de Canarias. ¿Por qué el Partido Popular de Canarias quiere prospecciones o quiere autorizar, como está diciendo usted, esas prospecciones frente a las costas del archipiélago y el Partido Popular de Baleares no las quiere bajo ningún concepto frente a las suyas? Bueno, yo ahí no me meto en lo que piensa el Pero Partido no es contradictorio. No, o sea, es que yo no entiendo a los compañeros de Baleares, no los entiendo, porque tampoco es pegado a las costas de Baleares, también son a 30 o 40 kilómetros. Han hecho campañas incluso de concursos de fotografía, resaltando las bellezas de Ibiza, de Formentera y tal, una campaña frontal completamente. Yo defiendo que son 2 actividades, 2 industrias claramente compatibles. Y si no, vayamos al Golfo Pérsico, si no, vayamos a Brasil, a Noruega o al Caribe mismo. Y veremos destinos turísticos extraordinarios que son perfectamente capaces de compatibilizar una industria, la del petróleo, con la industria turística. Y eso yo intentaré que lo sepan los compañeros de Baleares, o por lo menos que los pongan en valor. Pero desde luego que son compatibles y que nunca se ha visto que un país turístico como Noruega tenga perjuicios por también tener un montón de plataformas petrolíferas a lo largo de toda su costa. Y no ha ocurrido nada. No ha ocurrido nada. Le voy a cambiar el tercio porque nos quedan apenas 5 minutos de entrevista. El desempleo sigue siendo, señor Pérez Camacho, el principal problema para que la economía crezca, el principal problema, 35% de paro en este archipiélago, el principal problema para miles de familias cada semana. No hay recetas mágicas, pero seguro que usted tiene en la cabeza cómo podría hacerse o qué medidas adoptar. ¿Qué 3 medidas adoptaría usted si fuera presidente para decir vamos a intentar rebajar la tasa de desempleo que hay en Canarias? Bajada de impuestos, bajada de las cuotas de la seguridad social y un REF como Dios manda. ¿Qué características debería tener ese REF? Bueno, que se está negociando ahora mismo. Bueno, debería ser mucho más franco, es decir, no tendría que ser un campo de minas. La RIC, por ejemplo, en los últimos años ha sido un campo de minas, porque por parte de la Inspección de Tributos del Estado se ha puesto muchísimas pegas formales y materiales a los empresarios que han querido prevalerse del beneficio de la RIC. ¿Qué ocurre? Que en este momento hay muchos empresarios que ni confían, ni dotan RIC, ni confían en ella, porque saben que dotar RIC implica estar incluido en el futuro en un plan de inspección. Bien, yo lo que haría sería intentar que fuese un REF lo más claro, lo más preciso posible, porque siempre parto del dicho o del aforismo jurídico de que las leyes pequeñas, claras y precisas, en consecuencia que sea un REF claro, que no sea un campo de minas, que sea algo que incentive realmente la inversión en Canarias, no fuera de Canarias, sino precisamente la atracción de riqueza para Canarias, convencido de que es la riqueza la única que puede acabar. ¿Y usted cree que en ese punto, con la importancia que tiene ese documento, ese régimen económico y fiscal, habrá colaboración, habrá consenso entre el Gobierno de Canarias y el Partido Popular, a pesar de esos desencuentros que parece que tienen? Pero en materia de REF hay unanimidad en conseguir el mejor REF posible, y ahí tengo que decir, frente a todas las críticas que he hecho al Gobierno de Paulino Rivero, tengo que decir que el consejero de Hacienda, Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, está llevando la negociación con el Gobierno de España, con el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Freire. Él lo está llevando con suma lealtad institucional y por unos cauces que a todo apuntan al éxito, una vez que la Comisión Europea haya dado el visto bueno a las bases planteadas. O sea que al menos en ese aspecto podemos ser positivos y mirar al futuro con cierto optimismo. Sí, yo creo que es el único asunto en esta legislatura en el cual la lealtad institucional de ambas administraciones, entre ambas, ha sido magnífica. Hay otro asunto importante que es el actual modelo de financiación autonómica. El gobierno del señor Rajoy se comprometió a reformarlo, a retocarlo, a revisarlo en este 2014. Dice el gobierno de Canarias que cada año recibimos del Estado 800 millones de euros, menos de lo que nos corresponde. ¿Eso es así? Que cuente el Consejo de Hacienda por culpa de quién. Porque don Paulino en el 2009 se entregó a Zapatero y firmó o hizo firmar al consejero de Hacienda
un sistema de... Pero ¿es verdad que recibimos menos de lo que nos toca? Claro, claro. ¿Y por qué no lo arregla eso el Partido Popular? Bueno, primero que le intenta arreglarlo el que metió la pata, que fue don Paulino. Pero si buscamos al señor Zapatero no lo vamos a encontrar. No. Bueno, pero es que él, con tal de que le concedieran la ley de aguas, Canarias y todas esas cosas, casi le da lo mismo firmar en Barbecho lo que le pusiera Zapatero, ¿no? Pero por supuesto que es un sistema injusto y que hay que revisarlo para el futuro. Pero vamos, las responsabilidades están donde están. Este es el sistema de financiación que obligó a don Paulino Rivero a que se firmase por parte de la comunidad autónoma. No decía yo que el señor Zapatero tuviera la culpa, esa es su opinión, pero parece que o lo arregla el Partido Popular ahora o eso no lo vamos a arreglar porque tiene esa mayoría absoluta en el Congreso. Y por supuesto vamos a retocarlo y se va a revisar. ¿Cuándo? Hombre, yo pienso que de aquí a un año ya tendremos otro nuevo sistema de financiación. Una última pregunta, señor Pérez Camacho, porque no tenemos tiempo para más. ¿Entiende usted el desencanto que hay en la calle con la clase política en general? Yo no sé si usted tiene esa percepción que tenemos periodistas, que tiene otra parte de la sociedad, y le pregunto para mirar también el lado positivo, es decir, ¿es recuperable ese crédito? Usted lleva muchos años dedicado a la actividad política y ha vivido distintas etapas. ¿Nota más desencanto ahora que antes? Y dos, si cree que es recuperable ese crédito. Bueno, en primer lugar, siempre en periodo de vacas flacas, siempre se exige mucho más de la clase política, obviamente. Y claro, es el periodo en el cual la clase política puede ser menos, porque no es muy popular ni muy simpático repartir el hambre. Ojo, o sea, si a un político le dice en qué etapa de la historia de un país te gustaría haber ejercido como político, siempre te dirá en la etapa de bonanza, porque no hay que repartir hambre, hay que repartir riqueza. Entonces, que te haya tocado la actividad política en una etapa de pobreza, casi de miseria en muchos sectores, es duro. No, la clase política siempre ha estado denostada, pero por supuesto mucho más en periodos negros como este. Y en cuanto a si se podrá recuperar, yo pienso que sí. Es que si no, sería muy triste pensar en el devenir político del país. Yo pienso que poco a poco, a medida que se vayan superando tanto los casos de corrupción como los obstáculos económicos para que el país prospere, se empezará otra vez. Vamos a quedarnos, señor Pérez Camacho, con ese mensaje positivo. Le voy a invitar a que se quede un instante con nosotros porque toda la semana sometemos a otra entrevista un poquito más personal a algunos de los 60 diputados del Parlamento de Canarias. Esta semana se somete a nuestro cuestionario la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Nuria Herrera. Lo que más me gusta es la actividad parlamentaria, el trabajo que no se ve al exterior, el trabajar las leyes, realizar las enmiendas, los estudios comparativos. Es lo que más me gusta, y lo que menos me gusta es la imagen que se da, y yo creo que cada vez más frecuente, de crispación y de lenguaje brusco que se traslada a la sociedad en los debates parlamentarios. Depende, y digo depende porque podemos encontrarnos casos como alcaldes pues, que trabajan de sol a sol, porque la verdad es que el trabajo de la gestión directa con el ciudadano es un trabajo constante y diario, y apenas o no reciben retribución o apenas la reciben. Y luego también pues habrá casos que en función a lo mejor quizás de esa dedicación pues la retribución no debiera ser la que es. No tengo horas. Las que estoy dentro del grupo parlamentario, las que estoy fuera, ya sea en casa o cualquier otro sitio, pues siempre estás trabajando. Prefiero un colegio en el que los profesores estén motivados y que los motiven a aprender y a superarse y valoren la teoría del esfuerzo. Depende, porque puedes encontrar colegios privados con profesores que quizás esa motivación no es la que debiera, y puedes encontrar colegios públicos con profesores motivados y que ayuden a tu hijo a superarse. Es más fácil actualmente los WhatsApp, pero también depende del momento. Una buena conversación telefónica está muy bien. Si puedo ver los informativos, los veo. Leer el periódico porque me gusta, y la radio también, o sea que de todo un poco. No. Pues pasear, me encanta pasear. Hace tanto tiempo que no me acuerdo. Y en casa, pues la verdad es que si digo alguna película determinada me la estaría inventando, pero seguramente es de niños con mis hijos. Ahora tengo previsto encontrar los disfraces para mis pequeños y ya veremos. La verdad es que todavía no lo he buscado ni he tenido tiempo.
Bueno, pues esas eran las respuestas de Nuria Herrera. Tenemos un minuto para terminar, señor Pérez Camacho. ¿Se va a disfrazar usted en carnaval? Bueno, antes de terminar, de decir que es una persona, Nuria, encantadora y una trabajadora incansable. Bueno, ahí está claro que no hay rivalidades políticas, que la política se deja a un lado. Muy buena amiga, además. Sí, ¿Con un sí o con un no se va a disfrazar en carnavales? Pues espero que no. Espero que no. ¿Y de qué se disfrazaría? ¿De qué me disfrazaría? De Napoleón. De Napoleón. Bueno, pues nos quedamos con eso, que nos falte por lo menos el sentido del humor. Miguel Cabrera Pérez Camacho, diputado del Partido Popular por la isla de Tenerife. Muchísimas gracias, un auténtico placer haberlo tenido en este plato. Para mí. También muchas gracias a ustedes por haber estado al otro lado de la pantalla, un domingo más. Recuerden que pueden seguir todo el día en la programación de Televisión Canaria. Nosotros, si les apetece, volvemos a encontrarnos el próximo domingo, mismo sitio, misma hora. Feliz día.